Hola, en este vídeo voy a contestar a la pregunta de por qué Rusia no actúa como hacía Israel en el sector Gaza. Hace 2 años el Estado de Israel empezó una ofensiva contra Palestina, la cual en el 2023 impactó solamente a la población musulmana y con los años ha ganado empatía en toda la población, sobre todo en las personas políticamente activas, o sea, los jóvenes. Esto se ha debido a la forma de actuar de Israel, la cual no tiene cómo justificarse de ninguna manera. Esto da un contraste enorme ante el bombardeo informativo contra Rusia, haciendo ver una incongruencia en la forma de transmitir la información a la población a través de los medios de comunicación masiva, ya que es muy complicado el compararlo. Todo artículo, toda noticia que podamos leer sobre Rusia va a decir que Rusia está muy mal, que su economía va a colapsar en una semana, 2 meses. Siempre son fechas distintas, pronósticos que nunca se cumplen por alguna razón. Y en todos los artículos el mensaje que se nos va a transmitir es que Rusia es mala como país, su población, su administración, y que es terrible lo que está pasando en suelo europeo. Pero luego podemos ver lo que está pasando en Israel y no, eso no existe. No se demoniza tanto a la administración y al país y a la población. Esto termina haciendo que la población de Europa se crea que los rusos son malos, que viven sufriendo, que quieren que sufran los demás, no tienen la democracia que deberían de tener y no quieren imponer democracias en otros países. No sé qué les pasa a los rusos, están fuera de sí. Pero ¿por qué Rusia y no Israel? Ya que si tenemos que coger a alguien a quien demonizar y crear sentimientos negativos en la población, Israel es un blanco muchísimo más fácil que Rusia. De lo que voy a hablar difiere bastante sobre lo que se puede leer en diferentes artículos, ver en las noticias, luego leer en los comentarios para estos artículos y noticias, ya que el tema político es una ciencia no exacta sobre la que se puede discutir de forma infinita y nadie va a tener la razón. La guerra también es una cosa que no tiene nada de exacto y la primera víctima de toda guerra es la verdad. Y si a la población les estamos repitiendo que alguien es malo durante varios años de forma constante, diciendo que tal nación o tal país está cometiendo cosas terribles, pues normal que hayan sentimientos en, no toda, pero en parte de la población que sientan odio hacia ese país o hacia esa población. Pero decir que alguien es malo de por sí y luego está la otra parte buena que está intentando sobrevivir, luchando por su libertad, etc., no me parece nada pragmático, sino es muy idealista. Y la parte buena es que la gente, sobre todo joven, no es tan idiota como para salir a hacer manifestaciones contra la guerra de Ucrania, por lo menos en el 2024, en el 2025. ¿Por qué? Porque es complejo y bueno, es un conflicto que está en curso y al final no hay materia sobre la que mover a la juventud. Sin embargo, el conflicto de Israel-Palestina es perfecto para eso y por lo tanto la gente joven sale, hay bastantes protestas contra la forma de actuar de Israel en el conflicto. Esto gana peso político, ya que tu posición como partido te va a hacer ganar o perder votos. Sin embargo, eso no lo vemos con el conflicto de Ucrania, ya que a la gran mayoría de la población se la pela, les da igual, aunque se intente meter, se intente inculcar. Si no lo pusieran por las noticias, la gente se olvidaría en una semana. Y teniendo en cuenta que Rusia tiene muchísimas más opciones a nivel militar que Israel, ¿por qué no actúa de una forma similar
o incluso más dura, peor que Israel, ya que al fin y al cabo está sancionada hasta arriba. No está muy claro cuáles son los siguientes pasos a seguir sin hacer una escalada que incluya intercambio de misiles con cabezas nucleares. Y para Rusia, endurecer su forma de actuar en el conflicto le abarataría mucho los costes, tanto humanos como de infraestructura, porque no haría falta tanta gente, y la otra parte del conflicto sufriría bastante, reduciendo prácticamente a cero sus posibilidades de hacer nada en tierra de la Federación Rusa. Este recuadro nos deja ver la diferencia entre el poderío militar entre Rusia e Israel. Hay que decir que Rusia es el segundo ejército del mundo y es Israel el 14º. Para mí ese ranking no transmite la realidad, pero es el que tenemos. Y hay que tener en cuenta que Rusia está en el segundo lugar financiándose a sí misma, haciendo la gran mayoría de su poderío militar ella misma, y Israel es parte de los intereses de Estados Unidos. El ejército ruso tiene más soldados, más tanques, más aviones, mayor cantidad de misiles balísticos, cabezas nucleares, en fin, muchísimos más drones. Tiene muchísimo más territorio donde asegurar la logística militar. Tiene más recursos para financiar esta propia logística. Y por otro lado, la sociedad israelita está muchísimo más militarizada que la rusa. Solo hay que ver que las mujeres tienen que hacer la mili y lo que transmite la administración de Netanyahu. En Rusia la mili es obligatoria tan solo para los hombres, y lo que quiere decir es que Israel gasta bastantes más recursos de los que tiene en lo militar que Rusia. Con esto quiero decir que Rusia tiene margen para quitar recursos que ahora gasta en lo social, que gasta en infraestructura, que gasta en cosas importantes para la sociedad, para que Rusia sea un país cómodo y seguro, y puede invertir eso en lo militar. Cosa que no hace y cosa que para los ciudadanos rusos es algo muy bueno, ya que si lo hiciera, quien pagaría directamente por esos cambios sería la población rusa. ¿Y por qué esto pasa? Ya que la forma de que Rusia lleva la crisis ucraniana es mucho más humanitaria, si se puede decir, que la de Israel. Lo he dividido en dos respuestas, una simple y otra más compleja. Ellas dos se compenetran y una completa la otra. Pues la simple es que en Rusia, en la administración del presidente, literalmente se consideraba a Ucrania como una nación hermana. Y como es una nación hermana, la población ucraniana no puede quedarse sin luz, no se pueden quedar sin agua, pueden tener actividad económica, muchas cosas que acelerarían el fin del conflicto, ya que salvar lo que en el 2014 y en principios del 2022 lo que se transmitía por parte del gobierno ruso, salvar es mucho más caro que destruir. Imaginaros que Israel en Gaza llevase el conflicto igual que Rusia en Ucrania, teniendo en cuenta a los civiles, no dañando infraestructura, cuidando la población del país con el que estás en conflicto. Israel no hace eso porque no tiene recursos y eso no tendría sentido. Rusia como país está gestionada por Putin y las 8 personas que mayor influencia tienen. Las 8 personas con las que mayor contacto tiene Putin y toman decisiones en conjunto. Estas 8 personas forman un grupo no formal que se llama Politburo 2, que está hecho por Michenko, político ruso, cosas que aquí en España no se va a escuchar en la vida, porque ¿para qué entender cómo funciona otro país si es el enemigo? Cuanto más simple sea el enemigo, más fácil va a ser el demonizarlo. Y estas 8 personas no siempre han sido las mismas. Desde el 2014 al 2022 han cambiado, y desde el 2022 al 2025 también. Algunos miembros han cambiado, no todos. Y hay que tener en cuenta que debajo de cada persona de esas hay decenas, y luego debajo de esas decenas hay cientos de personas. O sea, es un organismo bastante complejo de muchísimas personas. No es que nosotros quitemos a 4 y se rompa el sistema, no. Es una cosa bastante estable en la que muchos riesgos están cubiertos. Al igual que si Putin desaparece y ya no está en el gobierno,
van a haber otras personas que van a tomar su lugar y van a mediar entre esas 8 personas, las cuales cada una tiene su forma de ver el mundo. Lo que quiero decir es que es un sistema complejo. Y estas personas de Politburo 2.0, en el 2014, tomaron la decisión de no entrar en un conflicto directo con Ucrania, porque la sociedad rusa y la economía rusa no estaba preparada para ello. Esperaron 8 años y en el 2022, preparados a que iban a ser sancionados por los miembros de la OTAN, iniciaron la fase activa del conflicto. Y todo esto se hizo con una lógica que se transmitía a Putin de que en Ucrania hay mucha población que apoya a Rusia y que realmente los ucranianos están perdidos y hay que salvarlos, hay que ayudarles. Eso pasaba en el 2014 y en el 2022. Todo ese tiempo era el mensaje. En el 2023 y 2024 ha habido un cambio y ese cambio se ve en la pérdida de influencia en ciertos miembros de Politburo, donde ya los ucranianos no se consideran como una nación hermana, sino que los ucranianos que quieren ser rusos ya lo son y todos los demás han elegido el bando contrario. Explico en 2 palabras cómo se toman las decisiones en los países que tienen soberanía. Hay un líder o un grupo de personas que forman ese líder, a los cuales les llegan reportes analíticos, les llegan documentación que ellos estudian, leen y toman decisiones sobre ciertos temas. Estas decisiones, de normal, se hablan y se discuten con los principales actores económicos del país, o sea, la gente que más dinero y más influencia tiene, para que todos estén de acuerdo, todo esté bien y no hayan conflictos que puedan pasar a ser conflictos armados. La cuestión es que tanto aquí en Europa como en Rusia como en China, estos reportes analíticos que le llegan a los líderes pueden estar mal y pueden transmitir la posición de un grupo elitario, el cual consigue que su forma de ver el mundo sea la principal a tener en cuenta cuando se toma X decisión. Y por eso Rusia se equivocó en el 2022 pensando que tenía gran apoyo en Ucrania, cuando el apoyo de la población generalmente fue para el gobierno ucraniano, cosa que ya ha pasado porque la sociedad ucraniana está harta de un conflicto en el que no ven salida. Y por parte de la Unión Europea, por parte de países de la OTAN, también se cometió un gran error pensando en que ante unas sanciones sin precedentes a Rusia y ante una gran presión, los elitarios, los miembros de Politburo 2, echarían a Putin y tomarían otro rumbo. Yo no entiendo muy bien esa lógica, teniendo en cuenta que el ataque a Ucrania se apalabra y se llega a un consenso con esos miembros y tenían bastante claro que iban a haber sanciones, sobre todo después del 2014, pero es un error que se comete. Entonces, resumiendo, Rusia no actúa como Israel porque el gobierno de Rusia, quien toma las decisiones, pensaba, y todavía queda resto de eso, todavía parte del gobierno piensa que Ucrania es una nación hermana a la que hay que salvar, sobre la que hay que gastar dinero sobre los presupuestos generales de Rusia. Pues aquí estamos en el 2025 con la administración de Trump corroborando la frase mítica de Kissinger de ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser amigo es fatal. Fatal traducido del inglés, que es mortal. Rusia en el 2025 ha avanzado más que desde febrero del 2022 y en los presupuestos generales de Rusia podemos ver que el gasto militar se está reduciendo. Y teniendo en cuenta que para reducir el gasto militar o bien va a terminar el conflicto o bien va a cambiar la táctica, y recuerdo que salvar es más caro que destruir, cuando se abaratan costes tiene dos salidas. Una es que finaliza el conflicto y otra es que se pasa a una fase más agresiva. Viendo la administración de Kiev, su postura de no aceptar la realidad que está ocurriendo, por desgracia, parece que vamos a ver un escenario donde va a haber más destrucción.
Desde el 2022 al 2025, entre los miembros de Politburo 2.0 han ganado muchísima más influencia los miembros que tienen posiciones más pragmáticas. Las posiciones más pragmáticas suelen ser más destructoras, porque al final tú como país que tienes un conflicto con tu vecino, lo suyo es finalizar ese conflicto gastando cuanto menos recursos posible. Y parece ser que es lo que va a hacer Rusia. Para Ucrania eso son muy malas noticias. Se puede ver en los últimos meses cómo su infraestructura ha empezado a sufrir y se ve como el presidente Oyano de Ucrania se queja diciendo que Rusia está aterrorizando a la población ucraniana con el frío que se va a pasar en este invierno. Y bueno, aún así, yo no creo que sea posible que Rusia tome posturas como la de Israel hacia Palestina por la parte idealista que todavía existe de la élite y que quieren cuidar otros países.